Hola de nuevo. En esta sección vamos a hablar sobre la importancia de que exista un sistema de calidad en la recolección de los datos. Y vamos a hablar sobre el uso de los tableros de control en visualización de datos. Vamos a hablar sobre calidad primero. En la fundación, todos ustedes conocen que existe un sistema de calidad. Ustedes mismos han visto de que existen procesos, procedimientos, mediciones, evaluaciones, monitoreo, acreditación. Todo habla de que el completo del trabajo que se realiza es un trabajo que está siendo intencionalmente hecho, está siguiendo los mejores parámetros existentes basados en evidencia para este tipo de institución o de fundación. Pero, en resumen, todo está ya previamente descrito. Entonces, al saber que se trabaja dentro de un sistema de calidad, esto repercute directamente en la recolección del dato, porque es muy distinto estar en un lugar donde no hay ningún sistema, porque existen esos lugares, y la gente escribe donde quiere, cuando quiere, si es que quiere, no hay ningún tipo de rendición de cuenta y no hay ninguna consistencia. Y esto lo vemos mucho en diferentes lugares. Entonces, hablemos de cuál es la responsabilidad y cómo la calidad repercute en los datos que se recopilan. El contar con un sistema de calidad nos obliga a que conozcamos nuestro trabajo, conozcamos los procesos, los procedimientos y sepamos el por qué hacemos el trabajo que hacemos. Entonces, un sistema de calidad estructurado como el que ustedes tienen implica que todos deben de comprender claramente el proceso de recopilación de datos en la que cada quien está inmerso. Son distintas áreas. Cada persona tiene que velar por entender, por estar capacitado para poder ejecutar el proceso de manera efectiva. Cada quien conoce de que existen registros oficiales y que esos registros oficiales tienen que ser llenados por todos de la misma manera. Y recuerden la palabra que les mencioné anteriormente, con oportunidad, o sea, en tiempo. No es que vamos a llenar registros finalizado el día o finalizado el mes. ¿Por qué? Porque eso da pie a que existan la posibilidad de cometer más errores. Y recuerden que los errores, es cierto, son humanos, pero los errores en instituciones o establecimientos que tienen algún tipo de atención en salud, estos errores son mucho más altos que en otros sectores. Entonces, el por qué existen procesos, procedimientos, registros es precisamente para tratar en la medida de lo posible evitar que cometamos errores porque lo olvidamos o porque lo confundimos o porque pusimos un dato que no era. Es importante que al ingresar datos, que eso se llama captura de datos, en el puesto en el que ustedes estén, esos datos los ingresen en el momento. Si es durante la atención, ingréselo durante la atención. No esperen hasta el final del día que hayan terminado con todos los expedientes para empezar a llenar los registros. Eso les abre a ustedes una gran brecha, es una debilidad que puede hacer que errores o datos erróneos aparezcan. El sistema de calidad también, pues, favorece que todo el personal conozca que hay que seguir los procedimientos. Y el personal de recopilación de datos no se queda por fuera. Hay que seguir los procedimientos establecidos para garantizar consistencia y precisión de los datos. Y esto significa mantener esta consistencia sin importar quién haga el registro. Si todos seguimos los mismos procesos, los mismos procedimientos y utilizamos los mismos registros y hemos sido capacitados, no debería de haber gran discrepancia entre una persona y otra. El sistema de calidad también nos ayuda a mantener el control de la calidad del dato. ¿Y esto qué quiere decir? Que los datos sean precisos y estén completos, que el proceso todos lo sigan,
que la información al final del día o al final del periodo o a la hora que ustedes deciden sea siempre revisada. O sea, siempre debe de haber alguien que revise porque son datos críticos. E igual, si la información se ingresa a un sistema informático, deben de tener algún sistema para corroborar lo que se ingresó, porque es más fácil corregir en el mismo día que corregir un mes después. Todos tienen que estar alerta, todos debemos estar alerta en un sistema de calidad de detectar e identificar discrepancias en los datos o problemas en la recolección de los datos. O sea, todos debemos de ser capaces de poder identificarlos, ver si se puede corregir o reportarlos. Hay que tomar medidas. Se debe mantener una comunicación efectiva. Algo que nos sucede a nosotros con frecuencia en la recaptura de datos es que en lugares que son algo rurales, ¿verdad? O pueden ser, pues sí, en las comunidades, hay mucho problema con la luz, con el internet o el ancho de banda. Y muchas veces se hace casi imposible capturar o registrar datos y sincronizarlos. Pero entonces hay que ponerlo, hay que documentar. Tal día, de tal hora tuvimos que hacer esto. ¿Por qué? Porque probablemente eso va a requerir que vuelvan a revisar, ¿verdad? O que vuelvan a ingresar. Pero lo importante es que ustedes sepan y lo documenten y lo informen. Y por último, el sistema de calidad nos obliga a mantener las competencias. Tenemos que mantener las competencias, las destrezas, el conocimiento para que siempre estemos capacitados, siempre sepamos qué tenemos que recopilar, cuándo, dónde. O sea, tenemos que velar nosotros mismos por mantener nuestras competencias actualizadas. La fundación se encarga de hacer una programación de capacitación y de evaluación de la competencia, pero el mantener el conocimiento, eso es muy individual. Entonces, eso es parte de pertenecer a un sistema de calidad. O sea, no es quedarnos con lo que aprendimos hace 10 años, sino que es continuamente estar viendo, aprendiendo, conociendo. Siempre van a haber cambios y lo más importante es mantenernos vigentes. Ahora hablaremos un poco sobre el uso de tableros de control. Miren, esta es la parte que más le gusta a todo el mundo cuando hablan de indicadores y de mediciones, porque es la parte más visualmente llamativa. Pero algo que es importante, que tenemos que recordar, es que no solo deben de ser llamativos, sino que nos tienen que decir algo, porque tampoco se trata de hacer gráficos por hacer gráficos. Miren, los tableros de control se volvieron como que, siempre han existido, pero se volvieron como más famosos para el tema de salud, con los tableros de los aviones. Fíjense que los primeros tableros de control que se hacían para salud se parecían mucho a los tableros que ustedes ven en un avión. O sea, tenía los diales, así como este que les puse en el ejemplo. Tenían círculos o de niveles, ¿me entienden? O sea, eran muy parecidos a los gráficos o a las imágenes que se miraban en un tablero. De ahí viene la palabra el tablero de control, ¿verdad? O el dashboard, como se dice en inglés. Poco a poco, pues esto ha ido evolucionando y cada vez es mucho más aceptado. Algo que es importante es que recuerden de que todo es perfectible, que todo se puede cambiar, se puede mejorar, se puede modificar, uno no está matriculado con algo y que si ya llega un punto en que un tablero, una visualización que diseñaron ya no les está sirviendo, pues simple y sencillamente se reúnen otra vez y busquen lo que de verdad les va a servir, porque esto no es solo para tener algo bonito para enseñar, sino que es para tener algo bonito para enseñar, poder tomar la historia, poder analizar y tomar decisiones. Hablemos un poco sobre cuál es el uso que se le puede dar a los tableros de control dentro de la fundación. Miren, los dashboards o los tableros simple y sencillamente son herramientas. Son herramientas útiles para visualizar y ayudar en el análisis. O sea, el tablero no les va a analizar, sino que les arma la visualización como ustedes la necesiten. Pero son diseñados por humanos, son mejorados por humanos
Y aun y cuando cada vez están más sofisticadas las diferentes plataformas y le pueden hacer colores y desagregaciones y todo, al final el análisis es de las personas. Entonces, siempre considérenlos como una herramienta. Es una herramienta de apoyo para facilitar la visualización de los resultados que se quieren buscar y para facilitar y propiciar el análisis y las conversaciones sobre esto. El dashboard es una interfaz gráfica que muestra la información de una manera clara y fácil de entender. Y al utilizarlos, se puede tener una visión completa de la información en tiempo real o en un periodo de tiempo que no sobrepase, si ustedes lo quieren, en un mes, en un día, en una semana. O sea, depende de cada área, cada cuánto lo quieren estar viendo. Pero es en el tiempo en el que ustedes deciden que debe de verse. De los indicadores claves que se han seleccionado para monitorear el logro de las metas de la organización. Algo que es bien interesante es que cuando vemos un tablero, lo que tenemos que ver es si ese tablero tiene la información para que podamos armar una historia. O sea, que el tablero cuente con dónde estamos o dónde queremos llegar, cómo ha sido el proceso, dónde están los principales cuellos de botella o problemas. Nosotros generalmente en vez de decir problemas hay que decir oportunidades de mejora para que no suene así tan negativo, pero en realidad ver un tablero no solo es ver una cantidad de gráficos. Eso, cuando uno tiene una cantidad de gráficos, eso más bien distrae, eso es mucho ruido visual, sino que lo que hay que hacer es tener lo suficiente para conocer la historia de lo que se quiere analizar y luego poder analizar. Entonces, estas visualizaciones rápidas permiten ver la historia. Es una gran ventaja para todos, para la asamblea, para los directivos, para el personal que labora, para entender el avance hacia las metas, analizar y tomar decisiones. Las visualizaciones son vitales para comunicar y ayudar a entender los datos que se producen. Un buen análisis es clave para explicar bien las conclusiones y lo contrario también es cierto. Un mal análisis o una recopilación de datos que no les sirve tampoco le va a generar una buena conclusión. Y las visualizaciones pueden aclarar el significado de los datos. Sin embargo, las visualizaciones también pueden confundir cuando tenemos gráficos que no han sido bien etiquetados, que no sabemos qué es lo que está comparando, a qué se refiere, cuál es la unidad de medida, etc. Entonces más bien nos puede confundir. Para construir tableros, pues todo parte, recuerden, se los dijimos al inicio, todo parte del dato, ¿verdad? Del dato sabemos si vamos a usar los datos puros, globales, o sea, recuerden, o si vamos a usar datos cualitativos, etc. Todos los datos, cuando ya tenemos datos que necesitamos, se pueden visualizar de una u otra manera. Hay varias maneras de visualizarlos, pero todo parte de gráficos basados en datos. Pueden ser datos absolutos, pueden ser datos relativos, pueden ser comparaciones. O sea, hay diferentes maneras de visualizarlos y no necesitamos plataformas complicadas. Las plataformas que existen actualmente, inclusive, miren, no les miento, inclusive el Excel trae suficiente para que puedan armar visualizaciones sencillas. La ventaja de plataformas como Tableau, como Power BI, lo que ayuda es que esa interfaz pues ya lleva un poco más de trabajo en la parte, en el backend, como dicen, para facilitar la construcción y darle a uno ideas sobre cómo mejorar la información. Pero si ustedes quieren construir algo sencillo en su sala, en su área, solo para fines internos de ustedes, perfectamente los pueden construir utilizando gráficos de Excel. Pero ¿qué es lo importante? Recuerdan lo que les dije, la precisión del dato, la oportunidad del dato, la claridad del dato, o sea, trabajar con datos certeros. En este pequeño esquema que está aquí en esta lámina, lo que les estoy mostrando es que hay diferentes maneras de ver la información. Estos datos son extraídos de una de las hojas de SharePoint de la fundación aquí en Teletón.
Entonces, uno puede ver, por ejemplo, satisfacción global. Recuerden que satisfacción global es un indicador de resultado. Recuerden, resultados de la atención, ¿verdad? Y aquí en realidad no son tantos resultados, sino que estos son datos globales de las atenciones por año, que también es un indicador de resultado, pero también lo podemos tomar como un indicador de proceso. Son totales. Luego, dentro de estos datos globales, podemos aún desagregar más y podemos ver, por ejemplo, el registro de atenciones en rehabilitación en Tegucigalpa, que están en los datos globales, pero aquí los desagregamos, y podemos compararlos a atenciones de primera vez o atenciones subsiguientes. Igual podemos hacer con las atenciones en medicina física. Y es lo mismo, si se fijan, son distintas tipos de barra, pero lo importante es que se pueda diferenciar. Prueben siempre hacer diferentes tipos de gráficos. Los más útiles generalmente son los gráficos de tendencia y las barras, ¿verdad? Pueden ser barras así a la par o pueden ser barras apiladas, verticales u horizontales. Y traten de mantener la consistencia en los colores, ¿verdad? Recuerden, por ejemplo, que para el humano es mucho más fácil diferenciar intensidad de colores. A veces no todos vemos los colores de la misma manera. Y eso se ha comprobado que es muy real para los colores rojos. El rojo es un rojo que nos cuesta a todos. Hay personas que solo ven algo oscuro, e igual con los verdes. Entonces usamos mucho esos colores porque son los semáforos. Pero cuando ya lo vemos agrupado en varias columnas, por ejemplo, este es un verde y este es un naranja, ambos tienen la misma intensidad. Entonces, si una persona no ve bien el verde, lo que va a ver es algo de la misma intensidad que el naranja. Y se vuelve un poco confuso. Así que hay que pensar hasta en esas cosas, ¿verdad? Cuando hagan gráficos. Es mejor cuando ponen diferentes intensidades. Lo otro es, con los gráficos de pastel siempre tengan el cuidado, porque si ustedes no proporcionan la interpretación, el gráfico de pastel se presta para una cantidad de errores que ustedes no tienen idea. Digamos esos gráficos donde ponen una cantidad de slices, de pedacitos, de pedacitos, de pedacitos. Eso es complicadísimo analizar, porque a veces uno lo que quiere es ver qué sucedió en 10 áreas distintas, en 10 grids distintos. Mejor pónganlos en barras, una al par de la otra, porque solo viendo el pedacito, recuerden que el pie está calculado a un 100%. Entonces, si de por sí el número es bajo, entonces el pedacito que va a quedar graficado es pequeñísimo. Estos se prestan mucho a errores. El otro consejo que les puedo dar es que no utilicen nada que esté en tercera dimensión, porque eso también distorsiona la vista. Si yo les pusiese estas barras en tercera dimensión, sería mucho más difícil ver las diferencias entre, por ejemplo, esta y esta. Pues eso es lo general que les puedo decir. Todo gráfico, cuando lo hagan, ¿verdad? Para fines internos, para fines propios, asegúrense que pongan claramente qué es lo que están mostrando. Total de detenciones por año en Tegucigalpa. Ok. Entonces aquí, digamos, hay que poner al par total. Está puesto, pero creo que lo corté en la imagen. Dice total. Y esas son personas, atenciones. Y abajo son los meses, que también hay que poner mes o se pone enero, febrero. Pero traten de que el gráfico no requiera un esfuerzo mental exagerado para la persona. Idealmente, al poner una pantalla así, una persona debería de ser capaz en los primeros 30 segundos de saber dónde fijar la vista. Y por ello también tienen que estar conscientes que nosotros, en nuestro hemisferio, nosotros la lectura vamos desde la izquierda hacia la derecha. Generalmente lo que está en la izquierda es lo primero que vemos en la esquina superior izquierda. Entonces coloquen ahí la información más importante que quieran relevar. Puede ser, digamos aquí les puse satisfacción global, pero pueden ser otras cosas, ¿verdad? Pueden ser incidentes, pueden ser problemas con seguridad, no sé, pero pongan lo que quieran relevar ahí y recuerden de continuar con ese nivel de importancia en la fila superior. Luego el ojo humano baja un poco y regresa de nuevo a la izquierda, así como leemos, y vuelve a correrse hasta la parte derecha y luego regresa. Entonces,
hacemos una especie como de F con los ojos. Y por eso traten de ubicar los gráficos de esa manera. Estos solo son muestras de gráficos. Y en este es una muestra de un tablero sencillo. Son los mismos gráficos que les puse ahí. Este es un gráfico en Excel. Pueden ver igualitos o mucho más bonitos en Power BI, en Tableau. Son bonitos porque son interactivos. Se pueden hacer interactivos también. Pero ya con esto, si ustedes tienen una reunión sencilla, en lugar de narrar que durante este año tuvimos más atenciones subsiguientes que las de primera vez y que hasta la fecha hemos visto que tal vez en estos meses casi se equiparan XXX por tal causa, en vez de escribir tanto, muéstrenlo. Se vuelve mucho más fácil de recordar. Digamos aquí, muestren qué sucedió aquí. Siempre que haya algo que se sale de lo que uno espera, por ejemplo, este puntito que está acá, que es una caída repentina, entonces en sus gráficos traten siempre de poner qué fue lo que sucedió. Puede ser que aquí estuvo cerrado. Puede ser que aquí, pues no sé, de aquí ya no estábamos en pandemia, pero algo tuvo que haber pasado. Entonces siempre traten de explicar eso, los puntos que se salen del parámetro, que dicen outliers, siempre traten de explicarlos. Luego, ¿cuáles son las ventajas en el uso de tableros? Es fácil identificar tendencias, patrones para toma de decisiones, para ajustar cualquier estrategia, para mostrar el cambio de una variable a través del tiempo. Nos permite ver en tiempo real o en el tiempo que nosotros decimos. Es que en tiempo real la gente dice ya. Yo quiero que si yo lo medí ahorita, yo quiero verlo ya. Miren, ese ya es bien difícil porque se tiene que sincronizar. O sea, yo nunca he visto así como que ya. O sea, en los ya generalmente se actualizan a finales de la media hora o a finales de la hora. Entonces, esta frase en tiempo real en realidad lo que importa es en el tiempo en que se estipula que se debe demostrar. Si ustedes necesitan que estén actualizados al final de cada día, pues entonces ese es el tiempo real para esa medición. Pero a eso más que todo se refiere. Debe tener un retraso mínimo para la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando tengan sus reuniones de análisis, tienen que tenerlos actualizados. O sea, no lleguen con información que no está actualizada, lleguen con la última información disponible, porque eso es lo que necesitan para poder ver, leer, pensar, analizar. Los dashboards ayudan a comunicar clara y efectivamente, o sea, informan a los equipos, pueden informar a cualquier tipo de donante o otros interesados en la fundación y también sirven para identificar rápidamente problemas. Y no son problemas, entonces, sino que son situaciones que pueden generar una mejora. Pero bueno, cualquiera de las frases que quieran utilizar o que estén acostumbrados a utilizar, les ayuda. Por ejemplo, en el que les enseñé, en este anterior que les enseñé, donde había un dip, ahí pasó algo. No quiero pensar que fue un problema, sino que fue algo que sucedió. Hay que saber qué sucedió y tratar de que no vuelva a suceder. Por último, si ustedes quieren construir un dashboard pequeño para su área, ya existen dashboards. En la fundación ya tiene, o sea, les voy a enseñar más adelante en la lectura, pero la fundación ya tiene en Power BI, tienen dashboards en SharePoint, muy bonitos, ya los tienen. Pero ahora que ustedes ya los conocen, ustedes ya con mayor propiedad pueden decidir qué de esos dashboards les es útil para luego solicitar que les hagan quizás una pantalla específica para su área. No todo les va a servir, sino que ustedes son los que tienen que ver, esto me sirve, esto me sirve. Recuerden las reglas, pongan lo más importante arriba o en lo que se quieren enfocar arriba. Traten de poder explicar toda variación. Entonces, si aparte de eso, ustedes también quieren construirlos en Excel o hacer una prueba, o bueno, no importa, pero comprendan cuáles los principios que se debe de seguir. Primero, es bien importante que sepan por qué lo están construyendo. Lo están construyendo para mostrar resultados. Lo están construyendo para mostrar tendencias en el tiempo. Resultados generalmente son números en un punto. Tendencias ya son en el tiempo. Lo están construyendo para comparar. Ahí van a ver ustedes que van las barras. Lo están construyendo para identificar los incidentes y qué fue lo que pasó. O sea, pueden tener diferentes propósitos, pero de acuerdo al propósito así lo construyen.
tienen que seleccionar bien qué indicadores les van a ayudar, ¿verdad? Si van a presentar algo global de la fundación, tienen que asegurarse que tenga toda la información de todos los CRITs. Si es algo solo para, por ejemplo, Santa Bárbara, pues que sea solo de Santa Bárbara y no le pongan de otros lugares. A eso me refiero. Hay que diseñarlo para la audiencia, porque el que lo diseña, en este caso que es uno lo entiende, pero ustedes tienen que ver si la audiencia, la gente que lo ve y que ve su dashboard, le entiende. Si ustedes pierden la vista de su audiencia en los primeros 30 segundos, ustedes ya no la capturaron. ¿Saben por qué? Porque en los primeros 30 segundos la mente le dice a uno, fíjate en esto, mira lo que pasa ahí, y entonces eso hace que uno continúe. Pero si en los primeros 30 segundos la verdad es que los ojos se confunden, que uno no sabe para dónde ver, que todo es una confusión hasta en colores, inmediatamente uno baja la mirada o mira para otro lado. Entonces recuerden eso. Vamos a ver, por ejemplo, si dependiendo del público, si es técnico, incluir muchos gráficos más detallados. Si no es técnico, los gráficos deben ser más simples y fáciles de entender. Elijan bien los gráficos, como les decía. Seleccionen de acuerdo con el tipo de información que se quiere presentar. Los gráficos de barras y de líneas son muy útiles para mostrar tendencias. Los gráficos circulares son ideales para mostrar proporciones. Mantengan la simplicidad. Manténganlos limpios. Usen los colores para mostrar lo que quieren, donde quieren que el ojo se enfoque. O sea, no pongan mucha cosa colorida, mucho icono. Se ve bonito, pero si ustedes ponen un gráfico sencillo de barra donde quieren mostrar la ejecución presupuestaria de algo y en la parte de abajo ponen, qué sé yo, un muchachito que va en una silla de ruedas corriendo en toda la parte de abajo, así como interactivo, les aseguro que nadie les va a ver el gráfico. Entonces, piensen en eso, piensen en la audiencia, ¿verdad? No siempre lo más bonito, y esto se lo digo porque yo lo aprendí con la experiencia, no siempre lo más bonito es lo más útil. Es mejor tener algo sencillo, claro, que capte la atención de la audiencia. Muestren el contexto, ¿verdad? Siempre pongan a qué se refiere, ¿verdad? El título del gráfico, qué está midiendo, en qué tiempo está midiendo, cuál es la unidad de medida, son personas, es volumen, son establecimientos, son áreas, en qué tiempo es anual, es mensual, qué sé. O sea, se pone todo el contexto. Tiene que tener la capacidad de que se pueda actualizar. Esto es muy fácil en las plataformas ya hechas, como Power BI, como Tableau, cualquiera de esas. Si lo van a hacer en Excel, simple y sencillamente asegúrense que el gráfico ustedes lo estén actualizando o que iluminen las celdas, ¿verdad? Para que cada vez que metan un dato, el gráfico se esté actualizando. El problema del Excel es que recuerde que se puede corromper fácilmente. Y por último, que tiene que ser capaz de poder ser mejorado. Y recuerden, yo sé que va mucho esfuerzo en ellos y que una vez que la gente se enamora de ellos, pues se vuelven un poquito resistentes al cambio. Pero si hay que mejorar algo, hay que mejorarlo, ¿verdad? Y cuando ya un gráfico o una visualización no les sirve, entonces busquen una que funcione mejor para facilitar la toma de decisiones. No olviden el punto último. El objetivo es una herramienta que facilite el análisis de las personas para mejorar y para tomar decisiones. Bueno, con esto entonces finalizo esta sección. Seguimos.